Bienvenidos. DUSIS es una iniciativa empresarial enfocada al conocimiento de las personas, las empresas y la sociedad. Con este fin, hemos desarrollado una serie de conferencias virtuales buscando aportar el fortalecimiento personal y organizacional, en especial en estos momentos de cambio. El consultor aliado de DUSIS que hoy nos acompaña es Jorge Aramburu. Jorge es abogado, experto en Derecho Comercial y Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. El tema que compartiremos hoy es soluciones laborales en Colombia ante la crisis del coronavirus. Jorge, cuéntanos cuáles son las opciones que otorga la ley para aliviar las obligaciones de los empleadores. Buenos días, Viviana, y a todos los que nos escuchan. La, Nos estamos enfrentando a una situación muy especial. Estamos viendo todos en nuestro contexto que el Ministerio del Trabajo se pronuncia y quiero hablarles de una forma muy objetiva de lo que establece la ley muy concretamente. La ley habla de que cuando se enfrentan situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, que temporalmente impidan la ejecución de un contrato, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que entramos en una causal de suspensión del contrato laboral. Ante esto, entonces, la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿desde cuándo podría yo entonces suspender el contrato laboral? En realidad estamos enfrentándonos a una fuerza mayor o un caso fortuito como los que establece la ley. ¿Qué tenemos que hacer? Voy a empezar por la parte objetiva, como lo establece la ley. Si el empleador quiere hacer uso de la fuerza mayor, es una de las voces de la mayoría que sí estamos enfrentando una fuerza mayor, que el empleador podría suspender el contrato laboral. Sin embargo, esto ya presenta varias situaciones de hecho y operativas, y es que yo como empleador tomo la decisión y luego debo ir al Ministerio del Trabajo a que ellos corroboren que yo de verdad estoy enfrentando una fuerza mayor y me autoricen a continuar con esa causal de suspensión. Entonces ustedes saben que hoy, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo no está funcionando normalmente. No sabemos cuánto tiempo podría tardar un inspector en ir a visitar una compañía para comprobar todas estas situaciones. Total, estamos todos, digamos que, navegando en una cantidad de opciones y tratando pues como de encontrar lo que más vaya pues como con el ADN también de las empresas y con el respeto al ser humano y a la situación especial que estamos enfrentando. Entonces, debido a esto, también usted sabe que no solo está en la ley, en los decretos, el Ministerio del Trabajo ha sacado dos circulares, la 21 y la 22, tratando de darle opciones a los empleadores, que las voy a resumir así. Existen funciones y algún tipo de cargos en las empresas que permiten hacer el teletrabajo. No tiene que ser de la manera más técnica, pues como está regulada hoy en Colombia, sino al menos permitirle a los empleados que con un equipo de cómputo, con un teléfono, de diferentes formas puedan desempeñar sus actividades desde la casa y de esa forma poder seguir siendo productivos para las empresas. Entonces el Ministerio del Trabajo propende pues porque puedan continuarse los contratos de trabajo, se pueda seguir pagando el salario, cumpliendo con todas las obligaciones. eh, y obviamente que las empresas se reinventen, sean creativas y como lo estamos viendo todos hoy a través de canales virtuales y de muchas formas se pueda seguirle cumpliendo pues con todos sus clientes y la empresa pueda seguir siendo productiva. Entonces el teletrabajo es la primera, la primera opción que debiera explorar un empleador. La otra opción que propone el Ministerio en las circulares es desatrasarse en las vacaciones. Puede haber empleados que ya tengan derecho a un periodo completo, pueden tener hasta 2 periodos o más, o puede ser que proporcionalmente ya tengan derecho a algunos días de vacaciones. En ese sentido, yo como empleador, área de recursos humanos,
podría tomar la decisión de que la gente se desatrase de las vacaciones e incluso empezando a hacer cuentas, según se nos vaya a extender esta situación más allá del 13 de abril, adelantar periodos de vacaciones, que es lo que se llama presentar en vacaciones colectivas. Eso lo hemos vivido desde siempre ha existido en Colombia. Empresas que en diciembre descansan, salen a vacaciones colectivas y hay gente que todavía no tenía acumulado todo el derecho. Entonces yo como empleador empiezo a jugar con las vacaciones que me deben y con las que puedo adelantar. Escuchaba también a otros expertos, incluso ya se dice que podría empezar a jugar con adelantar. De hecho, si se me hago, quiero ir es a este punto, si todos empezamos a hacer cuentas de las vacaciones que me deben y de las que yo puedo adelantar, en caso de que esta crisis se extienda o que no me dé el tiempo hasta el 13 de abril, yo podría pensar ahí sí pues como tercera herramienta, en suspender el contrato laboral con todos los efectos que tiene, que ahorita los podemos profundizar, y buscando que la persona, que el trabajador no se afecte tanto en sus ingresos, ¿por qué no? Y haciendo uso de principios constitucionales, adelantarle la prima de mitad de año a la que seguramente va a tener derecho y que seguro pues se la va a ganar trabajando honestamente. Entonces, esas serían las opciones más, digo yo, más humanas, más recomendables, porque la última alternativa de la que no nos gusta hablar mucho es el evento de pensar en una terminación del contrato de trabajo, que en realidad pues sí está ahí como una opción desde que no sea un despido colectivo en la cantidad pues que lo configure. No habría que pedirle permiso al Ministerio del Trabajo y obviamente pues el empleador en cualquier momento podría acudir a esa opción, eso sí, indemnizando al trabajador pues con haciendo uso de las reglas pues que establece la ley. Así Se- resumiría yo las opciones. según te entendí, independientemente de la opción que se tome, esa medida que, pues bueno, primero como empresa, pues tener en cuenta esos valores organizacionales, esas definiciones que se tiene internamente en la organización para poder mantener ese clima y esa imagen que tiene la organización con el cuidado de su gente. Y al partir de que defina, bueno, este es el camino por el que me voy a ir, debo revisar con el Ministerio del Trabajo, debo revisar con ellos para poder validar que pueda realizar esa opción. Eh, a ver, voy a la última parte de la pregunta. La opción de que el ministerio me autorice las medidas que voy a tomar, en realidad está referida nada más que al evento de yo suspender los contratos de trabajo, haciendo uso o invocando una causal que establece la ley en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, que es el evento de que exista una fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida la ejecución del contrato. Ese es el único caso en el que yo necesito como la bendición pues, del Ministerio del Trabajo para que no vaya a atacarse la decisión mía ante un juez o que el propio ministerio podría llegar a tomar esa decisión, por ejemplo, porque se efectúe una denuncia de visita a la empresa y considere que no se está enfrentando esa fuerza mayor o caso fortuito. Pero también me da la oportunidad, Viviana, con la pregunta de algo que me parece muy importante, y es que todas las empresas deberían sensibilizar a su personal sobre la situación que estamos viviendo. Eh, en esto todos tenemos que poner, lo estamos viendo en todos los sectores pues, de la economía, desde el fútbol, las empresas aéreas y otras tantas, que se está poniendo sobre la mesa que aquí todos tenemos que hacer un esfuerzo e incluso ya se ven medidas de empresas donde incluso los trabajadores han aceptado una reducción del salario, así sea temporal,
y después la empresa se desatrasa en la medida que nos normalicemos, o, o de incluso aceptar trabajar jornadas más, jornadas parciales de menor tiempo. En esto toda la creatividad y todo lo que puedan hacer los empleados y empleadores, pues por salir adelante es válido, y yo siempre he pensado que más allá de lo que establezca también la ley o el Ministerio del Trabajo, cuando todos nos sentimos parte de la solución y llegamos a un acuerdo, es lo que más fácilmente se respeta, y lo que yo creo que también puede ver la gente como que digo yo, como con más coherencia de parte de la empresa, y que no simplemente le notifiquen una medida haciendo alusión a ciertas normas que lo permiten. Ok. ¿Cómo deben actuar entonces las empresas para no dar solamente el cumplimiento de ley, sino aportar en ese bienestar privado a los empleados? ¿Existe algún orden para implementar las opciones? ¿Cuál es el Ah, camino? bueno, sí, de acuerdo. Precisamente el Ministerio del Trabajo, tratando de orientar en esta crisis y de explicar mejores prácticas, yo lo resumiría así. Primero que todo, entendiendo todos que no vamos a salir a unas vacaciones como las que nos hemos soñado, lo primero sería y recomendable que se notifique, por ejemplo, el desatraso de unas vacaciones que yo ya tengo causadas. Lo segundo sería entrar en unas vacaciones colectivas, que eso también puede ser parcialmente. También quiero hacer la claridad, no toda la empresa, por ejemplo, tendría que entrar en ellas, podría ser una parte de la empresa o de los empleados. Eso sería el segundo. El tercero sería entrar en una suspensión del contrato partiendo de la siguiente hipótesis que escuchaba hoy, por ejemplo, temprano en las noticias, los expertos que dicen que claramente la cuarentena y el confinamiento se va a extender, así sea que entremos en épocas que sí, que no. En todo caso, esto va a exigir que alarguemos en el tiempo estas medidas para la sobrevivencia de las empresas, y también pensando pues en que los empleados tengan su ingreso. Entonces, esa tercera parte sería una suspensión del contrato, en la que recordemos algo de lo que no les he hablado. La suspensión del contrato implica que el trabajador no tiene que no tiene que cumplir con sus obligaciones del día a día, y el empleador no tiene que pagar el salario. Sin embargo, sí es claro que debe seguirse pagando de parte del empleador la EPS y las pensiones. La ARL no se paga porque no hay riesgo que asegurar en ese momento. Y por lo tanto, cuando yo entro en esa medida de suspensión, que es la tercera en el orden que estoy hablando, es que se empieza a recomendar ahora adelantarle la prima a los empleados en alguna proporción o totalmente, si esto se alarga más, tratando de mantener principios constitucionales y derechos, pues como el mínimo vital de las personas, que debería pues propenderse por él, porque yo creo que la mayoría de los trabajadores y las empresas saben que estas personas van a estar hasta mitad de año mínimo con ellos, y que por lo tanto, sea cruzando con la liquidación en el peor escenario, o con otras acreencias que tenga el trabajador, esa plata se entenderá abonada pues en cualquier caso a una liquidación final en el peor de los eventos. Y el último en el orden sería ya una empresa que piense que tiene que reducir su personal en alguna proporción, y que por lo tanto va a tener que terminar algunos contratos sin justa causa, y por lo tanto indemnizar. ¿Qué riesgos enfrentaría una empresa ante una tutela, una demanda de los empleados que puedan sentirse afectados? Ahora lo mencionabas de la importancia de también sensibilizar a las personas acerca de cómo afecta todo este proceso, toda esta situación a todos. Sí, señora. Yo parto de esa base humana y psicológica, y es que cuando la gente se ha sentido bien tratada, respetada,
cuando ha sentido que el empleador está haciendo un esfuerzo y poniendo de su parte también. Difícilmente hay gente que por más que enfrente situaciones complejas va a ir a acudir a un juez o a una tutela, pues que es el mecanismo pues, más rápido para solucionar una violación de un derecho laboral. Em, sí, tener esa obligación de acudir a ella. El riesgo que se enfrenta, de todas maneras, yo lo calificaría pues de mediano a alto. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que claramente está propendiendo por que se mantenga el trabajo, el ingreso, porque está a través de otras medidas alivianando las cargas de los empleadores, aplazando el pago de impuestos de industria y comercio y de muchos otros cargas que tiene, tributarias que tienen las empresas. Y en esta situación también me he dado cuenta que el Consejo Superior de la Judicatura creó unos correos electrónicos especiales para que los trabajadores que sientan que se le ha violado un derecho fundamental puedan interponer sus tutelas directamente presentándolas en esos correos. Y todos sabemos además que los principios y todo el ADN pues, del derecho del trabajo y la seguridad social están pensados para defender a los trabajadores. Entonces, fácilmente a través de una tutela podría revocarse ciertas medidas, por ejemplo, cuando se viola el mínimo vital de un trabajador, y podrían venirse también en cascada ya en un futuro, si una tutela no funcionan, pues demandas laborales ya ante un juez, porque también lo he escuchado de muchos colegas profesionales que esto de la fuerza mayor, por más que todo lo vemos como tan claro que el país está enfrentando y el mundo, una fuerza mayor, una situación muy especial en lo económico y al no poder movernos ni trabajar normal, pero un juez tendría que evaluar, y ahí venimos también a algo muy importante que se me quedaba en el tintero. Hay que evaluar el negocio de cada, o sea, el core, lo que hace en el día a día cada empresa y qué tanto está afectada o no con esta crisis, porque hay unas que claramente, por ejemplo, como una empresa de aviación que tiene todos sus aviones parqueados en una pista de un aeropuerto, no se puede mover, pero estamos viendo también cómo los restaurantes y otros sectores de la industria que venden otro tipo de cosas a través de sus canales virtuales al menos pueden sobrevivir, pueden darle empleo a mucha gente, y los decretos del gobierno permiten pues que ellos funcionen parcialmente al menos. Entonces, esa fuerza mayor habrá que analizarla para cada caso en especial, y por ahí podría atacarse también una medida que tome una empresa. Gracias, Jorge. Muy interesante todos estos aportes que nos realizas. No sé si quisieras compartirnos algo más, algo que quisieras, algunas claves que quisieras compartir con las personas que nos escuchan. Bueno, pues algunas tips adicionales que se me quedan por aquí es, por ejemplo, hay, hay, hay que ponerle lógica a las medidas que toma la empresa y también entender los derechos de los empleados. Entonces, por ejemplo, estaba leyendo esta semana obligaciones del empleador como entregar la dotación y el calzado a los empleados, pues esa obligación se cumple siempre y cuando el empleado esté ejecutando su servicio. Entonces, yo soy también del concepto que en el caso que lleguemos a enfrentar la situación, o alguien ya se vea como ante la duda de si tiene que entregar o no su calzado, la dotación y los uniformes, si se extiende la medida del teletrabajo, cualquier otra forma virtual o diferente pues de ejecutar las funciones que no exija eso, yo diría que la empresa claramente por ahí también va a tener un alivio, no tendría que entregar esa dotación.
de calzado y vestido. Eh, al empleado que se gana menos de 2 salarios mínimos tampoco habría que entregarle el subsidio de transporte, porque es que el subsidio se entrega precisamente es para el desplazamiento del empleado a su lugar de trabajo. Entonces, si todo le ponemos también lógica y razón a las medidas que tenga que tomar la empresa, y yo creo que los empleados también tienen que entenderlas desde ese punto de vista y no pensar pues como que se van a enriquecer a través de la exigencia de cosas sin sentido a su empleador, pues podemos ayudar a que esta situación entre todos la solventemos de forma más solidaria y natural. Obviamente las empresas sí tienen, aquí diría yo, agrego, una obligación y es hacer todo lo posible porque ese trabajo desde la casa sea lo más, desde el punto de vista de la salud y la seguridad en el trabajo, lo más adecuado, que la gente encuentre una forma de aislarse, de concentrarse, también de hacer sus pausas activas, también de establecer programas para que su salud mental y física se mantenga, para que sea lo más, sí, para que todos saquemos lo mejor que se pueda de esta situación, porque de todas maneras el trabajo en casa tiene otras exigencias y más cuando la gente está confinada y no puede salir. Bueno, y una última que se me quedaba aquí es, recordemos todos también que la ley tiene una jornada flexible. Entonces, dependiendo del negocio la opción pues, de que se pacte esa jornada flexible, recordemos que es aquella en la que uno trabaja mínimo 4 horas, máximo 10 a la semana, y por lo tanto podría haber programaciones de los empleadores dependiendo de los días pico en los que tengan ciertas situaciones que enfrentar, sea de servicio al cliente, de call center, de muchas empresas que hoy se les ha aumentado sus pedidos o su capacidad. Entonces, la opción de la jornada flexible también es muy interesante, obviamente respetando los máximos de la jornada semanal pues, que permite la ley. Era eso lo que quería agregar. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias de nuevo a todos por acompañarnos. Si alguna de las personas que nos escucha tiene alguna inquietud o comentario, puede compartirlo a través de este espacio o escribiéndonos al correo electrónico de DUCIS que se muestra en pantalla, o para los que nos escuchan, huellaslider@gmail.com. Gracias, Jorge. Con gusto. Hasta luego, entonces, nos vemos.